¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Acaba de hablar el presidente de la República y ha metido varios bombazos, varias noticias mundiales. Esta tiene que ver con el diálogo. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde va a llevar? ¿Está suspendido? ¿Se va a eliminar? ¿Qué va a hacer Venezuela? Fíjate lo que dijo el presidente de la República. Pero antes, te tengo una sucesión de 3 videos corticos grabados desde el celular, porque esto está sucediendo ahorita mismito. ¿Y qué es lo que dijo el presidente? Miren, están saliendo cosas impresionantes. Fíjate el manto de los medios de comunicación, cómo tenían estas cosas cerradas. La tenían tapadas a la opinión pública. Por ejemplo, que no existe tratado de extradición. Cabo Verde, país de las hamburguesas. Que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde no emitió orden de extradición. Que los gringos se lo llevaron a la fuerza prácticamente. Entraron un grupo comando, lo extrajo, lo montó a un avión y pácata. Lo presentó luego en un tribunal de Miami. Que el presidente actual de Cabo Verde perdió las elecciones por entregar prácticamente la legalidad de ese país a los gringos. Que los gringos presionaron hasta la muerte para obtener esta extradición. Y una cosa para que te quedes loco y le sigas creyendo a los gringos, a aquellas personas que le creen. Los gringos le habían prometido a la plataforma unitaria que ellos no iban a extraditar a Saab para contribuir con el diálogo. Yo siempre les he dicho, los gringos juegan a varias bandas, como juega la oposición gringa aquí en Venezuela. Vamos a escuchar, para no darle más larga a esta introducción, vamos a escuchar estos sucesivos videos del gobierno de Venezuela que no tienen desperdicio. No te lo pierdas porque te vas a quedar con la lengua afuera. Te digo lo siguiente, son grabados desde el celular y tienen su distorsión. Adelante. Si no hay respeto a las reglas de juego, si no hay respeto al derecho internacional, bueno, ¿qué hacemos nosotros ahí? ¿Qué hacemos nosotros ahí? Nosotros nos tragamos varios sapos para aceptar y construir el camino del diálogo con la oposición yanqui, vendepatria de Guaidó y compañía. Segundo video. Lo montaron en el avión y se lo llevaron de manera injusta, ilegal, inconstitucional, de manera criminal. Así actúan los criminales, los delincuentes, piratas. Y eso tiene que ser denunciado, por eso digo, no se acciones. La primera acción es denunciar. La primera acción es buscar la justicia a través de la verdad. Ahora es que la batalla empieza. Así digo, ahora es que la batalla empieza. Y ahora viene lo más importante. ¿Qué va a pasar con el diálogo? ¿A dónde va a llegar el diálogo? ¿Se suspende? ¿Se elimina? ¿Qué dice en estos momentos el gobierno de Venezuela? Adelante. Con el diálogo, y lo hizo. No soy escaparate de nadie. Lo hizo con alevosía, con espíritu criminal. Secuestró a Alexa. Lo secuestró. Y nosotros en protesta nos fuimos de México. Y punto. Después evaluaremos qué va a pasar con esos diálogos. Después evaluaremos. Por ahora estamos indignados y protestando y enfrentando la injusticia. Después... Ahora, el gobierno de Rusia acaba de decirle y de pedirle a Venezuela que no se retire del diálogo, que no caiga en las provocaciones del país de las hamburguesas. Y este es el tercer golpe que ya lanza Venezuela en reacción al secuestro de Saab. El primero fue revertir el beneficio de casa por cárcel de los venezolanos estadounidenses que desfalcaron Cisgo, están presos. Lo mandaron a su celda de origen. El segundo fue levantarse de la mesa de diálogo. Y el tercero es dejar ya no suspendido, es dejar en la incertidumbre, en el limbo, si se va a regresar o no
a la mesa de diálogo. Por ahora, dice el gobierno de Venezuela, no. Por ahora, dice el gobierno de Venezuela, están analizando, están evaluando todo lo que tiene que ver con el andamiaje y con la ofensiva diplomática exterior respecto a denunciar este caso de extracción del diplomático venezolano. Ahora yo te digo lo siguiente, tenga mucho cuidado con la oposición gringa acá. Es una oposición que, como los gringos, juegan a varias bandas. Por un lado hablan, conversan, y por el otro lado meten la guadaña, meten la puñalada. Tienen años en eso. Tienen años haciéndoselo así al gobierno de Venezuela. No sabemos si esto va a seguir por toda la vida, pero sí es necesario, llegado un momento, llegado un instante, en decir basta. ¿Cuál será este momento? ¿Será este el momento ideal? ¿Será luego de las elecciones? ¿Será más adelante? No lo sabemos. Por ahora, cualquier reacción biliar, cualquier reacción apresurada del gobierno de Venezuela sin medir, sin trazar su táctica, puede ser letal en las aspiraciones de estos sectores extremistas que no quieren diálogo, porque verdaderamente ellos basan su oferta en el miedo, en la mentira y, sobre todas las cosas, en la plata. Ya ellos saben que por la vía del voto no van a llegar nunca al poder, porque son mentirosos, son arrastrados, son pitiyanquis, son entregados a los gobiernos extranjeros. Y el pueblo de Venezuela en su mayoría rechaza a ese tipo de políticos que no tienen dignidad y que no tienen estatura para dirigir un país. Dejamos el video hasta aquí. Mándame tus puntos de vista, por favor, tu análisis. Este tema es peliagudo, muy importante que des tus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.